sentiste que tu mente es tu peor enemigo? Que te dice frases como soy un desastre o nunca lo voy a lograr y que pueden llevar a paralizarte por completo. Esa es la depresión en su máxima expresión. No solo te roba energía, sino que te convence de que moverte es imposible. Incluso hacer algo tan simple como levantarte de la cama puede parecer una hazaña inalcanzable. Hoy te voy a compartir 3 herramientas prácticas para que puedas desafiar estos pensamientos y empezar a sentirte mejor. La inacción es una de las trampas más crueles de la depresión. Te atrapa en un círculo vicioso donde no actuar refuerza los pensamientos negativos y estos a su vez alimentan emociones como la culpa, la tristeza y la desesperanza. Y sin darte cuenta te encontrás sumergido en un ciclo que parece no tener salida. Pero hoy quiero decirte algo, sí hay salida. No es magia, ni vas a despertarte de un día para el otro con una motivación desbordante, pero con pequeños pasos y herramientas prácticas puedes empezar a desafiar estos pensamientos que te paralizan, romper la inacción y empezar a sentirte mejor. No importa qué tan chica sea la acción, cada movimiento cuenta. Y si estás viendo este video, ya esto mismo es tu primer paso, así que te felicito por eso. Hoy vamos a terminar con la serie sobre la depresión, que consta de 3 partes. En la parte 1 hablamos sobre los síntomas y las causas de la depresión. En la parte 2 identificamos los pensamientos negativos y cómo nos impactan en nuestra vida diaria. Y hoy, en la parte 3, te voy a compartir 3 herramientas prácticas para que puedas desafiar estos pensamientos negativos y empezar a sentirte mejor. Es importante aclarar que estas herramientas son solo una pequeña parte del tratamiento para la depresión. Si estás atravesando una depresión, es probable que no sea suficiente con implementar únicamente estas estrategias porque forman parte de un enfoque mucho más amplio. Y si no estás seguro de si necesitas buscar ayuda profesional, te invito a que vuelvas a ver la parte 1, donde vas a encontrar un test que te va a ayudar a identificar en qué punto estás en relación a la depresión y si iniciar un tratamiento psicológico es el próximo paso más adecuado para tu caso. Habiendo dicho esto, empecemos. Cuando estás deprimido es común que sientas que no vales para nada. De hecho, muchas personas con depresión se perciben a sí mismas como deficientes en esas cualidades que más valoran, ya sea la inteligencia, los logros, su apariencia, sus habilidades o cualquier otro aspecto importante de su identidad. En terapia, uno de los pilares fundamentales para trabajar la depresión es fortalecer tu autoestima, porque juega un rol clave en tu bienestar emocional. Pero, ¿de dónde viene la autoestima realmente? Porque la autoestima no se construye a partir de lo que haces o lo que lográs. Tus logros, por más grandes que sean, pueden darte una satisfacción temporal, pero no una alegría profunda y genuina. Basar tu autoestima en tu apariencia, talento, fama o dinero puede hacer que te sientas bien por un tiempo, pero no es algo sólido y duradero. Tampoco el amor, la aprobación de los demás o las amistades pueden darte un sentido real de valía personal. ¿Por qué? Porque la autoestima genuina no viene de afuera, sino que viene de adentro. Es tu propio sentido de valía personal, esa certeza interna de que sos valioso como sos, tal cual sos. Y esto es lo que realmente determina cómo te sentís con vos mismo. Un estudio determinó que durante los periodos de depresión, las personas pierden la capacidad de pensar con claridad y de poner las cosas en perspectiva. Los pensamientos negativos empiezan a crecer y a repetirse hasta que dominan la realidad de la persona como si se apoderaran de su mente. Entonces ya no puedes ver que lo que estás pensando está distorsionado y todo parece real, aunque no lo sea. Entonces trabajar en tu autoestima y aprender a desafiar estos pensamientos distorsionados son la clave para trabajar con la depresión. Esto no pasa porque seas vago o porque no quieras mejorar, sino porque la depresión pareciera que robara tu voluntad y te convence de que no tiene ni sentido intentarlo. Lo peor de esta inacción es que refuerza el malestar porque te hace sentir más inútil, más cansado, más atrapado, sumergiéndote en un ciclo que pareciera que no tiene salida. Entonces empezás con pensamientos autoderrotistas, como no tiene sentido hacer esto, no tengo la energía, seguro me equivoco si lo intento. Estos pensamientos negativos justifican no actuar y refuerzan la creencia de que no puedes cambiar tu situación. Entonces, como consecuencia, evitas cualquier actividad productiva o placentera. Preferís quedarte en la cama, aislado y sin enfrentar tus responsabilidades. Esta inacción, en lugar de aliviarte, te hace sentir peor, porque cuando te quedas inactivo, te sentís cansado, sin motivación, culpable, triste y sin esperanza. Y estas emociones se convierten en evidencia de que los pensamientos negativos eran ciertos. Y como consecuencia,
las de tus amigos, de tus seres queridos. La falta de logros disminuye tu autoestima y te convences de que sos incapaz o que no vale la pena ni intentarlo. Todo esto alimenta el ciclo, llevándote a una espiral en la que cada pensamiento, emoción y acción negativa refuerza la anterior. Te quiero compartir algunos de los pensamientos disfuncionales más comunes que refuerzan la inacción. Fíjate si alguno de estos te resuena. Número 1. Infravalorar las recompensas. Sentís que cualquier actividad va a ser demasiado difícil o que el resultado no va a tener valor. Te convences de que no vale la pena intentarlo. Por ejemplo, ¿para qué voy a salir a caminar si igual no me va a hacer sentir mejor? Pero la realidad es que los pequeños logros sí generan satisfacción, pero la depresión como que te impide anticipar esa recompensa. Número 2, el miedo al fracaso. Preferís no actuar para evitar el riesgo de equivocarte o fallar, lo cual te haría sentir aún peor. Por ejemplo, si hago esto y me sale mal, voy a quedar como un fracaso. Cuando la realidad es que equivocarse es parte del aprendizaje, todos nos equivocamos. Y si sigo en esta línea de pensamientos, entonces todos seríamos unos inútiles. Entonces, evitar este intento refuerza la inacción y la autocrítica. Número 3, la sobrecarga de tareas. Percibís una tarea grande como inabordable o imposible porque pensás que tenés que hacerlo todo de una vez. Por ejemplo, tengo que limpiar toda la casa. No voy a poder con toda la casa. Cuando en verdad podés dividir la tarea en pasos más chiquitos, manejables. Nadie dice que tenés que hacerlo todo de una vez. O la desvalorización de logros. Minimizar cualquier cosa positiva que haces. ¿Le restás valor o pensás que fue por suerte? Por ejemplo, terminé el informe, pero seguro cualquiera podría haberlo hecho. Desvalorizar tus logros refuerza la idea de que no sos suficiente. Reconocer lo que haces bien, aunque sea pequeño, chiquito, es clave para fortalecer tu autoestima y como resultado moverte para conseguir lo que deseas. Entonces, ahora que entendimos cuáles son los aspectos que más debilitan la depresión, quiero compartirte 3 herramientas prácticas que puedes empezar a implementar hoy mismo para empezar a sentirte mejor. Es importante aclarar que esto no reemplaza la terapia. Si hiciste el test que te compartí en la parte 1 de esta serie de 3 episodios y tuviste un resultado de depresión moderada para arriba, es fundamental, es muy importante que busques ayuda profesional, porque la terapia es el camino para tu recuperación. Estas herramientas están diseñadas para atacar los síntomas y ayudarte a salir del malestar diario, pero muchas veces también necesitamos hacer un trabajo más profundo, entender de dónde surgen estos pensamientos negativos, desde cuándo arrastramos este diálogo interno crítico y cuál es su causa real. De todas formas, lo valioso de estas herramientas que te voy a compartir es que son útiles para todos y te van a permitir mejorar significativamente tu bienestar, independientemente en qué punto te encuentres. Entonces empecemos con la primera herramienta que tiene como objetivo desafiar los pensamientos negativos disfuncionales. Como dijimos, cuando estás deprimido, tu mente se llena de pensamientos automáticos negativos que parecen reales y te sabotean sin que te des cuenta. Esta técnica te va a enseñar a enfrentarte a estos pensamientos negativos, ponerlos en duda, refutarlos y reemplazarlos por unos más funcionales, adaptativos y básicamente más realistas. Para hacer este ejercicio vas a necesitar tener a mano las distorsiones cognitivas. Acuérdate que te las compartí en la parte 2, así que si necesitas revisar la parte 2 para hacer el ejercicio, hacelo. Entonces, para este ejercicio vas a tener que escribir los pensamientos negativos, identificar y poner por escrito estos pensamientos negativos automáticos. Hacer esto te permite como tomar distancia y verlos con más claridad. Por ejemplo, anotar: soy un desastre, nunca llego a tiempo. Eso es un ejemplo de pensamiento negativo distorsionado. Después vas a tener que identificar las distorsiones cognitivas. Entonces pregúntate qué tipo de distorsión está presente en ese pensamiento. ¿Estás pensando en blanco y negro, a todo o nada? ¿Estás adivinando el futuro sin pruebas? ¿O te estás etiquetando vos mismo con generalizaciones irrealistas? En este caso, por ejemplo, estarías generalizando que nunca llegas a tiempo. Ahora, ¿es verdad que nunca llegas a tiempo? ¿Hubo algún momento de tu vida en el que sí llegaste a tiempo? Es raro que nunca llegaras a tiempo en tu vida a nada. Y por otro lado, también te estás etiquetando como soy un desastre. Para vos, no llegar a tiempo una vez implica que sos un desastre. O sea, ¿todas las personas que no llegan a tiempo son enteramente un desastre? ¿O simplemente llegan tarde y en tal caso tendrán que trabajar en la puntualidad? ¿Que llegues tarde significa que en todos los ámbitos de tu vida sos un desastre completamente? Una vez que tengas esto, vas a responder con un pensamiento racional y realista. La idea es que crees respuestas realistas y amables que desafíen este pensamiento que está distorsionado.
Esto te permite ver la situación desde una perspectiva más real. Y si no tenés idea cómo sería un pensamiento más realista, imagina qué te diría un ser querido al respecto si le dijeras soy un desastre porque llegué tarde. Entonces, por ejemplo, podrías reemplazar ese pensamiento negativo distorsionado de soy un desastre porque llegué tarde por llegué tarde esta vez, pero otras veces llego a tiempo. Esto no significa que sea un desastre. La verdad que para la próxima me puedo organizar mejor. Practica este ejercicio con frecuencia. Trata de hacerlo 15 minutos al día o cada vez que surja un pensamiento negativo, aplica este ejercicio. Lo que te funcione mejor. Te sentás a escribir los pensamientos disfuncionales, anotas la distorsión cognitiva y lo reemplazas por un pensamiento más funcional y realista. La práctica constante hace que los pensamientos negativos empiecen a perder poder y credibilidad en vos y con el tiempo vas a notar que tu diálogo interno se va a volver menos distorsionado y más equilibrado. Y esto obviamente va a impactar directamente en cómo te sentís y en tus acciones. Las próximas 2 técnicas son para la inacción, o sea, cuando nos falta la voluntad o las ganas de levantarnos de la cama y cumplir con nuestro día a día u objetivos. Entonces, por ejemplo, tenemos la técnica de desarme. Algo muy típico que pasa en estos casos es que a veces la presión de los demás para que hagas algo, porque obviamente quieren ayudarte, puede intensificar tu resistencia y frustración a hacerlo. Entonces es todo lo contrario, o sea, nada. Esto es algo muy humano, muy propio del ser humano. A veces puede ser como muy difícil hacer algo cuando nos sentimos forzados a hacerlo. Entonces esta técnica te ayuda a manejar estos momentos sin sentirte forzado ni perder tu autonomía. La idea de esta técnica es aceptar la sugerencia de los demás, pero reafirmando que la decisión es tuya. Esto desarma la presión externa y te permite actuar por elección propia. Por ejemplo, si un familiar te dice salí de la cama, estás siempre tirado y no haces nada, en lugar de reaccionar con enojo o más resistencia, podrías responder sí, la verdad estuve pensando y decidí que me va a hacer bien levantarme, pero lo voy a hacer a mi manera. De esta manera, básicamente estás reafirmando que vos tenés el control de tus decisiones, que es lo que sentimos que perdemos cuando nos presionan a hacer algo desde afuera. Y como resultado, te movés por voluntad propia, porque vos pensaste y definiste por tu cuenta qué es lo mejor para vos y no por obligación, lo que reduce obviamente esta resistencia interna y nos facilita a accionar, a movernos. Y la otra técnica es empezar por pequeños pasos. Cuando estás deprimido, hasta la tarea más chiquita puede parecer gigantesca. Entonces esta técnica te ayuda a dividir tus tareas en pasos tan chiquitos que parecen fáciles de lograr. Entonces la idea es que desgloses la tarea en partes mínimas. Pensá en la tarea como un conjunto de pequeños pasos manejables. Ejemplo, si la tarea es ordenar la casa, no pienses en limpiarla toda a la vez. Dividila, limpia solo el escritorio, dobla la ropa de una silla o barré un solo rincón de la habitación. No tenés que hacer todo junto. Esto es como si te sentaran en una habitación y te presentaran toda la comida que vas a comer de acá a que te mueras y te digan, cómela toda. No tiene sentido, es imposible y obviamente te vas a abrumar de solo pensarlo. Entonces ni siquiera vas a empezar a comer, porque ya sabes que es imposible. Bueno, lo mismo pasa con estas tareas. No tenés que hacerlo todo de una vez. Puedes hacerlo de a poco, un día una cosa y otro día otra. ¿Quién dijo que tenés que hacer todo junto el mismo día? ¿Dónde está esa regla escrita? Poné límites de tiempo. Decidí trabajar en la tarea por solo 5 o 10 minutos y permitite parar después de ese tiempo si querés. Esto hace que la acción se sienta menos abrumadora. Por ejemplo, vas a ordenar tu escritorio por solamente 5 minutos. Y dale valor a estos pequeños logros. Celebra cada paso, por chiquito que sea. Reconoce que avanzaste y que ese progreso también es importante. Podés, si querés, marcar con un tic las tareas que te prometiste hacer, como por ejemplo limpiar el escritorio por 5 minutos y marcarla como completo. Y como resultado, cuando actúas, aunque sea un poco, rompes esa parálisis, la inacción, y esa pequeña acción te da la energía y la motivación para seguir avanzando. Una de las ideas más perjudiciales que te puede mantener paralizado es creer que primero necesitas sentirte motivado para actuar, pero la realidad es la opuesta. La acción precede a la motivación, la acción viene antes de la motivación. O sea, primero viene la acción, hacer algo por chiquito que sea. Esa acción genera motivación, te empezás a sentir mejor y la motivación te lleva a tomar más acción y así el ciclo sigue. Por ejemplo, en mi caso este año me propuse
que quería leer más, pero al principio me costó, me faltaba la motivación. Entonces una técnica que usé mucho para leer más fue proponerme leer 10 minutos por día. Literal, ponerme el cronómetro y cuando sonara el cronómetro terminaba. Tenía que dejar de leer. Y lo que me pasaba era que tal vez no tenía la motivación para empezar, pero una vez que empezaba y sonaba el cronómetro, a veces me molestaba porque ya me había enganchado con la lectura y quería seguir. Entonces este es un ejemplo de que la motivación se encuentra en la acción y no al revés. Si esperas estar motivado para actuar, quizás esperes para siempre. Y como resultado de la acción, por más chiquita que sea, genera impulso, energía, ganas, motivación y como consecuencia tu estado de ánimo mejora. Y así tus pensamientos, autoestima y confianza en vos mismo. Cada pequeño paso cuenta. No se trata de comerte toda la comida de tu vida entera de una vez, sino en pequeñas dosis, un día a la vez. La depresión no se vence de un día para el otro, pero con cada acción, por chiquita que sea, empezás a desafiar estos pensamientos negativos y a romper el ciclo de inacción. Si te sentiste identificado con este episodio, quiero felicitarte, porque el hecho de haberlo escuchado es en sí mismo un paso importante. Y si todavía te queda la duda de si necesitas ayuda profesional, volvé a revisar la parte 1 de esta serie y haz el test. Buscar ayuda no te hace débil, al contrario, demuestra tu valentía, porque mostrarse vulnerable no lo hace cualquiera, a pesar de que todos tenemos nuestras vulnerabilidades. Si este episodio, si esta serie te sirvió o te ayudó, te invito a que le des like, que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte de nada. Si estás escuchando desde Spotify, puedes dejar una review para que este mensaje llegue a más personas que tal vez estén necesitando escuchar esto. Gracias por estar del otro lado, espero que esta serie te haya ayudado mucho y nos vemos en el próximo episodio.